Ahí Está. No, lo dejé para que si quieren más agua caliente, entonces ahora se queda caliente. Bueno, el sutta que vamos a leer hoy es el que íbamos a leer el viernes, y no sé por qué no lo leímos. Es el sutta número 107 del Majjhima Nikaya, que es el sermón al contable Moggallana. Bueno, entonces dice así. Así lo he oído, en cierta ocasión el bienaventurado residía en Saguati, en el Parque del Este, en el palacio de la madre de Migara. Entonces el brahmin Moggallana, que era contable, fue donde estaba el bienaventurado, se le acercó e intercambió saludos con él. Terminada aquella charla amigable y cortés, se sentó a un lado. Una vez sentado a un lado, el brahmin le dijo: Maestro Gotama, de la misma manera que en este palacio de la madre de Migara puede apreciarse que ha habido práctica gradual, acción gradual y camino gradual, es decir, desde lo más bajo hasta el último tramo de las escaleras, igualmente entre estos brahmines puede apreciarse que hay práctica gradual, acción gradual y camino gradual de sus estudios. Refiere acá a los que estudian los Vedas, ¿sí? Bien. Los Vedas son los textos tradicionales y sagrados del brahmanismo. Okay. Igualmente, entre arqueros puede apreciarse que hay práctica gradual, acción gradual y camino gradual en aprender el tiro con arco. De igual modo, en nosotros, los que nos ganamos la vida contando, puede apreciarse que hay práctica gradual, acción gradual y camino gradual en aprender contabilidad. Cuando tenemos un aprendiz, lo primero que le enseñamos es a contar 1, 2 doces, 3 treces, 4 cuatros, 5 cinco, 6, 7, etc., hasta 100. Maestro Gotama, ¿no es posible que en esta enseñanza y disciplina enseñar también su práctica gradual, su acción gradual y su camino gradual? Sí que es posible, Brahmin, en esta enseñanza y disciplina, enseñar su práctica gradual, su acción gradual y su camino gradual. Brahmin, al igual que un domador de caballos experimentado, al tener un magnífico pura sangre, primero lo acostumbra a llevar el bocado y luego continúa su doma. Del mismo modo, Brahmin, el Tathagata, al tener un hombre para ser adiestrado, primero lo educa así: ven monje, sé virtuoso y controlado mediante el control de la regla monástica. Mora en un lugar adecuado, sé perfecto en conducta, ten muy en cuenta el peligro de los inclusos en las faltas más leves y, habiendo aceptado los preceptos de la disciplina, practícalos. Eso es lo que le está diciendo Buda, ¿sí? Digamos, el primer paso para poder practicar es los preceptos. Esa cosa tan terrible. Ni más ni menos. El asunto que el precepto no es un mandamiento. Esto es importante que todo el mundo lo vea así. No es un mandamiento y no es una cosa que va a venir un dios o una diosa con trenzas o con barba y nos va a prender fuego con un relámpago a la cabeza. El asunto es que eso hace que la mente esté más tranquila. ¿Se entiende? Es muy importante que esto se vea de manera directa, lo más directo posible. Cuando uno rompe un precepto, hay culpa y hay remordimiento, y eso produce que la práctica de la meditación sea más difícil, porque uno no ve las cosas claras porque la mente ya está inquieta, ¿sí? Lo que hace que tampoco sea importante andar señalando con el dedo al otro que rompe el precepto. ¿Estamos? Lo importante es que uno se dé cuenta de cuál es el beneficio de tener la mente más en calma, ¿sí? Qué es lo que uno ve y aprende de eso y cómo uno vive la vida a través de eso. El asunto es que, como estamos muy influenciados a veces por la cultura judío-cristiana, hay mucho hincapié en la culpa de no cumplir algo como algo, digamos, de
Si vos rompes un precepto, sos un descastado. ¿Sí? O sea, sos expulsado socialmente. Digo, si ustedes lo piensan, los que rompen los preceptos, algunos de los que rompen los preceptos están presos y otros están gobernando. Esencialmente, si ustedes observan la casta política, son toda gente que rompió los preceptos. Que los rompe a diario. Porque esencialmente lo que hacen es mentir, sin entrar en cosas más truculentas, pero mienten. ¿Sí? Lo que quiero decir con esto no es una crítica al político. Lo que estoy queriendo decir es que cuando uno rompe un precepto se siente mal y el precepto se construyó por una forma de convivir entre los seres humanos. O sea, la moral es una de las formas que tiene para poder vivir entre los seres humanos. Y eso es una parte, pero no es la única parte. No tiene únicamente que ver con la convivencia. ¿Se entiende? Porque eso es una forma un poco superficial de ver el precepto. Se construye una regla moral porque eso permite poder convivir. ¿Qué significa? Yo no voy a matar, no voy a tomar una vida. Primero, no voy a tomar ninguna vida. Porque, esencialmente porque si no, todos tomaríamos vida por cualquier cosa. ¿Sí? No voy a hacer daño a ningún ser viviente. Lo que se dice es la intención de no tenerlo. No puede pisar una hormiga, ¿sí? No tomar lo que no es dado, es la misma razón. Es más difícil no mentir, no tener lenguaje violento o decir no insultar, no calumniar, es decir, no andar mintiendo sobre los otros, sino hacer chusmerío, complejo, ¿sí? No tomar alcohol y drogas, también es complicado, ¿sí? No llevar una vida sexual que me lastime a otros, ¿sí? Esto implica no tener relaciones con menores de edad o lo que sea para la cultura en ese momento, no forzar a una relación no deseada y no tener relaciones fuera de la pareja. El asunto con esto es que el aspecto más profundo de los preceptos es justamente lo que ocurre en la mente cuando uno rompe un precepto. La semilla que eso genera y después la conducta o cuando nos sentamos a meditar. ¿Por qué mi mente está tan inquieta? A veces tiene que ver con los preceptos y a veces no, pero en general, si vamos a lo más profundo de lo más profundo de los preceptos, ¿saben por qué estamos acá? Porque rompimos los preceptos. ¿Saben por qué tenemos cuerpo? Porque rompimos los preceptos. O sea que empieza a ser un asunto importante, ¿sí? Pero volvemos siempre a lo mismo. Lo que permite eso es una práctica más tranquila y serena para poder profundizar más en la meditación y en la comprensión de esto. Entonces, en algún momento, el precepto no se vuelve una carga, se vuelve una bendición, en el sentido de que la vida es más fácil. Se trata de eso, de que la vida sea más fácil, menos complicada, ¿sí? Y dice, Brahmin, cuando el noble discípulo es virtuoso y controlado, siguiendo la regla monástica, mora en el lugar adecuado, es perfecto de conducta, tiene muy en cuenta el peligro de incluso las faltas más leves, y habiendo aceptado los preceptos de la práctica, los practica, entonces el Tathagata continúa su educación. Ven, monje, vigila las puertas de tus facultades. Cuando veas una forma con la vista, no te aferres ni a sus características ni a sus detalles, ya que si vives con una facultad visual descontrolada, te puedes invadir estados mentales perjudiciales o nocivos de aflicción y avidez. Practicando el control, protege la facultad visual y dedícate a controlar la facultad visual. Cuando hagas un sonido con el oído, cuando huelas un olor con el olfato, cuando gustes un sabor con el gusto, cuando toques algo tangible con el tacto, cuando tengas conciencia de un pensamiento con la mente, no te aferres ni a sus características ni a sus detalles, ya que si vives con una facultad mental descontrolada te puedes
te pueden invadir estados mentales perjudiciales o nocivos de aflicción y avidez. Así practica el control, protege la facultad mental y dedícate a controlar la facultad mental. Lo que quiere decir acá Buda cuando está hablando de esto, cuando habla en realidad del control, habla de que cuando estemos con cualquiera de la puerta de los sentidos, estemos con esa puerta de los sentidos. ¿Sí? Es decir, que la avidez es algo que surge debido a el contacto. No, está antes que contacto. debido a La formación. usted. No sé. Que rompimos un precepto. ¿Debido a qué surge la avidez? ¿Cuál es la causa de la avidez? Presta atención. Ignorancia. No. Dígalo. Las sensaciones. La sensación, correcto. Debido a que hay sensación, surge la avidez. La avidez es la mente que dice me gusta y no me gusta. ¿Sí? Surge la sensación, surge la avidez. Entonces, la facultad visual, auditiva son sensaciones. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo es que cuando surge una sensación, la sensación surge debido a Contacto. contacto. Muy bien, entonces tenemos contacto, sensación, avidez. Es un proceso muy rápido. Pero entonces cuando estamos con algo que estamos viendo, le estamos prestando atención a eso y lo observamos. Y observamos eso. Si la mente se distrae de eso que estoy observando, es donde empieza a haber pensamientos sobre eso que estoy mirando, sobre eso que estoy escuchando. Y ahí se empieza a dar esto. Qué lindo ese rojo, ya apareció la avidez, me gusta. Y a raíz de eso surge el apego, que son todas las opiniones que tengo sobre ese rojo. Y de ahí la tendencia emocional habitual, que son, este rojo es lo que a mí me gustaba, etc. ¿Sí? Entonces ya no estoy con la facultad visual controlada. Cuando estoy mirando. Cuando estoy oyendo. ¿Sí? Y cuando estoy reflexionando, pero no puedo hacer todo junto. ¿Se entiende? Pues entonces ahí es donde la conciencia se desparrama por un montón de lugares y no está atenta a nada, está inquieta. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. No quiere decir no mirar o no escuchar. O mirar y sacar la vista. No está hablando de eso. ¿Sí? Porque pueden ver, por ahí se escuchan en otras charlas del Dhamma, pueden escuchar gente que dice que controlar las puertas de los sentidos es tratar de no mirar, cosa que trata de llevar las cosas por delante, no oír, no leer, no se trata de eso, ¿sí? Se trata justamente de observar eso y observarlo, y cuando surge algo de avidez, soltarlo, simplemente observarlo, ¿sí? Nada más que eso es estar con eso, lo mismo si veo una flor, si veo un árbol, o lo que sea que esté sucediendo en ese momento estoy con eso, observando eso, o sea, no dejando que la mente vague, y si vaga, 6 R's y regreso, ¿sí? Puede haber que una pregunta. En la meditación haya como una puerta del sentido que es más ávida o que vos con la cual te vas más que En otras. la meditación no, en la vida en general te puede pasar eso. En general, en la meditación vos cerrás los ojos, entonces los ojos ya es una puerta menos, te ayuda. Pero por ahí si tenés una cosa muy auditiva, el oído te lleve. El gusto y el olfato están más atenuados, Claro. ¿viste? Pero el cuerpo, ¿viste? Para muchos, lo que siento en el cuerpo, porque la puerta del cuerpo es muy fuerte, ¿sí? No importa eso, lo importante es que simplemente es una puerta que uno tiene con más trabajo, más contacto, tiene más apego con eso. Claro. Eso es todo, ¿sí? Es un poco lo que daba el ejemplo hoy de los 6 vasos, ¿no? De que está la tensión pum, rebotando como un flipper contra diferentes puertas de los sentidos. Entonces los preceptos, cuando uno los guarda, hace que la atención, la mente esté más tranquila, con menos rebote. Cumplir los preceptos va a llevar también, aunque a ustedes no les parezca, a que tengan menos situaciones indeseables en la vida.
porque la mente cuando no rompe los preceptos irradia amor y benevolencia más por sí misma, porque está menos en conflicto. El remordimiento es conflicto, un conflicto es algo aversivo y por eso eso se irradia y la mente no termina acá. Entonces tiene que ver esto con lo que pasa afuera, hay un eco de lo que pasa afuera. Empieza a haber más generosidad también. Los chicos no hacen eso naturalmente cuando están percibiendo algo. Sí, Eso, los niños en general tienden a tener esa facilidad de poder estar con eso el tiempo que le tienen la condición de su mente y luego pasan a otra cosa y pero pasan a cuando otra cosa. están ahí, Claro, sí. con lo que ven, con lo que escuchan, con lo que Por eso ven. les dura poco los enojos, si son contenidos, digamos. Pueden cambiar su sentir rápidamente. Eso es algo muy interesante, porque se supone que debería ser ¿Y así. cuándo es que se empieza En la adolescencia. a complicar? Y donde más, a medida que vas creciendo y vas desarrollando la idea de personalidad, la idea de ganancia-pérdida, y en relación a tu educación, cómo te han educado, y qué cosas te han estimulado, y qué cosas no te han estimulado, y vos en base a eso sentiste afecto o no afecto, vas construyendo una personalidad en función, en general, a los ojos de tus padres. Como Es defensiva, ¿no? como de supervivencia. Entonces, si vos, Sobreadaptando. exacto, si vos siempre fuiste buenita, y cuando fuiste buenita recibiste un abrazo, y bueno, olvidate. Vas a hacer eso hasta que llegás a los 25 o 30 años y decís, sí, yo soy bonita, pero me junto con cada muerto acá que no entendí qué pasa, que siempre termino mal. Y porque lo de buenita que aprendiste de chiquita no te sirve como grandecita. Entonces, eso es una identificación, claro, una identificación, ¿no? Muy fuerte que no te lleva a algo sano. Ahí es donde la idea de personalidad se vuelve tan nociva. Yo soy buenita, y ahí es donde viene, si yo suelto esa idea de buenita, ¿qué me va a pasar? No me va a querer nadie. Por eso viene el miedo, porque eso fue un reaseguro durante 15 años de tu vida, o 20 años. Lo que justamente nos lleva, por eso la meditación, a indagar. Por eso la práctica de los preceptos no es suficiente. Una práctica de los preceptos es una primera parte, pero no práctica. Realmente no es una práctica completa. Es una cosa que te sirve para que la mente esté en calma, pero hay que meditar porque eso te lleva a ver cómo funciona la mente y cómo los preceptos no son una carga. Porque para la mayoría son una carga. Hasta que se transforman en una bendición. Es decir, es algo maravilloso sentir que no los puedes romper. Porque es una sensación de decir, no tengo por qué. O sea, no existe, ya la mente no va ahí. No quiere romper un precepto, no lo necesita. Y si vas a intentar romperlo, la mente te frena, se te pone dura. Pero la meditación es el paso fundamental, que es ahora lo que va a decir Buda. La primera parte entonces es eso. Ahora viene la parte donde hay que indagar hasta el fondo, que es donde uno empieza a darse cuenta de que si bien uno recibió determinada educación, la que hemos recibido cada uno, bueno, ahora hay que empezar a ver cómo funciona esa mente y dónde uno está enganchado, que no tiene la culpa a nadie, porque ya uno es grande y le sigue diciendo, no, porque mi papá es un pobre, ¿qué haces vos con lo que te pasa ahora? ¿Sí? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Y si no practicas la meditación, ¿no es también más difícil no romper los preceptos, en el sentido de que por ahí ni te das cuenta de que lo estás rompiendo? No, te digo por experiencia que no. Yo de donde vengo los preceptos están y todo, pero en realidad es re difícil. Y no sabes si no entendés el sentido. Bueno, nosotros decías de protección, Sí. pero
no te dan las herramientas como para decir, bueno, ¿y qué hago? Con todo lo que surge y todo lo que se Claro, mueve y el todo asunto es que el precepto, cuando no es comprendido en su total dimensión, se transforma en exactamente lo que terminó pasando con la cultura judío-cristiana. Yo te descasto. Claro, la culpa. Exactamente, Castigo. entonces te vas, si vos no haces eso, te vas. Y lo que uno va entendiendo justamente cuando uno medita es que primero uno no tiene control de la mente, porque lo que surge, surge. Yo no puedo decir, hace mucho tiempo que no le pega a nadie. Voy a ir a pegarle a alguien. Quiero sentirme enojado con alguien. La verdad que no. Surge porque están las circunstancias. Yo tengo una conversación con alguien que va subiendo de tono y en algún momento le quiero pegar. Eso surgió. Yo no tengo control de lo que surge, pero sí tengo la posibilidad de abandonar el estado nocivo y reemplazarlo por un estado que no sea nocivo, que sea sano. Pero ustedes saben, todos sabemos por experiencia, qué rápidas que son las reacciones en la mente. Y como cuando me quise dar cuenta, la maté con 39 puñaladas. ¿Es el tango así? No me acuerdo cuántas Sí, son puñaladas. 39 No sé si eran 39, pero eran Eran un montón. Era un par era. Bueno, 39 puñaladas sí que son, claro, claro, 39 puñaladas no es la maté. Es la maté, la reviví, la maté, la reviví, la maté, la reviví, la maté, la quería. Bueno, digo, ahí estamos viendo qué hace una persona que llega a eso. Una persona que no tiene ni idea dónde está. No medita. Ni hablar. Pero digo, ha llegado a un punto donde probablemente vuelva en sí, Y una entre comillas, disociación totalmente, ¿no? totalmente. Porque una de las cosas que sucede cuando uno está en una situación de enojo, por ejemplo, es que deja de sentir el daño que se está produciendo y está produciendo. Lo que estamos viendo es que estos son condiciones. Entonces, ¿qué significa? ¿Que hace daño no es responsable? Sí es responsable. Desde cierto punto de vista es responsable. Desde un punto de vista muy profundo, todas las mentes son así. Hasta que por lo menos vivencian el nirvana una vez. Es alumno, lo haces. Cuando uno entra en la corriente, ya la mente no vuelve ahí. Puede haber ciertas cosas menores, pero ya uno no lo hace más. Pero hay sutilezas. A mí me gustaría profundizar en los preceptos, porque hay cosas que son muy sutiles y esas son las que me hacen a veces ruido. Hay cosas que son de abogados, sí. la lujuria. A ver. No. Una eso cosa es, digamos, cuando vos hablas del tango, de las 29 puñaladas, sí, bueno, es muy claro. sí. Pero hay cosas, yo qué sé, yo tiendo al sincericidio, por ejemplo. Ya eso no es más que no mentir. Como que hay cosas que por ahí es mejor no mentir. Por ahí sería mejor mentir. No, hay cosas que son mejor no decirlas. El noble silencio. Mm. El noble silencio es una virtud. El asunto es, una cosa es romper un precepto y otra cosa es, como dijo acá la hermana Graciela, decir las cosas justas en el momento justo. Eso es difícil, ¿entendés? Hay un sutta que yo después lo busco, que habla Buda de eso, de hablar en el momento justo, ¿sí? Cuándo son las condiciones para hablar. Y te van a dar cuenta que Buda era un tipo ¿No? que tenía ciertas condiciones. ¿Está dispuesta la otra persona a escuchar? No. ¿Lo que voy a decir es verdad? No. ¿Lo que voy a decir le va a ayudar a la otra persona? No. Entonces no digo nada. ¿Lo que voy a decir es verdad? Sí. ¿La otra persona quiere escuchar? No. ¿Lo que le va a decir voy a ayudarla? No. Entonces no digo nada. ¿Lo que voy a decir es verdad? Sí.
¿La voy a ayudar a la otra persona? Sí. ¿Está la otra persona dispuesta a escuchar? No. Entonces no digo nada. Fíjate, solamente cuando lo que voy a decir es verdad, voy a ayudar a la otra persona con lo que voy a decir, y la otra persona está dispuesta a escuchar, recién ahí abro la boca. Pero a veces se exige una respuesta. A veces uno puede elegir Sí. no decir, y a veces hay que decir algo. Y sí, ¿Por qué? porque a veces... hay veces Pero eso lo que- meditas, es esto que acabas de escribir con conceptos clarísimos. Lo dijo el Buda. Sucede, lo dijo Buda, bueno, pero dijo vos el Buda. te lo aprendés como un mantra, tenés una situación y buscás saber. No, no. Por eso digo, uno, como ella dice, también hay cosas que No, lo que que pasa vienen es del que... corazón hay en el multiple momento. choice que tenés que contestar. Claro, está bien, yo entiendo lo que vos decís, pero ¿sabés qué pasa? La pregunta sería ir ¿Te un... sentís bien cuando haces eso? Cuando le haces el sincericidio, como vos lo llamaste. No, pero hay veces, Si vos te sentís bien- hay veces que la otra parte exige una respuesta y entonces hay que decir algo, no se puede no decir nada, hay que contestar algo. No se puede decir, a veces que no se puede. Contestar que no le puedes contestar. ¿Eh? Eso es lo que yo iba a decir. Sí, como a veces no como- contestar es agresivo, Puedes No, contestar pero que podés- no. violento. Pero, digamos, a veces uno, si uno no sabe qué decir. Yo te explico, Quiero callar. te explico lo que yo digo a lo que voy, ¿no? Y lo importante me parece es lo que está pasando arriba. Cuando la persona te hace una pregunta que supuestamente exige una respuesta, fíjate qué te está pasando arriba, porque eso es lo que olvidamos, ¿entendés? La atención, olvidamos la atención a cómo está la mente en ese momento. Estamos tan... Vuelvo a leer. Ven, monje, vigila las puertas de tus facultades. Y cuando habla del pensamiento, dice, cuando tengas conciencia de un pensamiento con la mente, no te aferres ni a sus características ni a sus detalles. ¿Qué está queriendo decir? No te pongas a reflexionar sobre lo que te está diciendo, no caviles. Esto que hablamos, no hagas proliferación mental. Ya que si vives con una facultad mental descontrolada, es decir, si seguís pensando en eso y le das vueltas, te pueden invadir estados mentales perjudiciales, aversión, ansiedad, preocupación, deseo de responder, o nocivos de aflicción y avidez. Así, practica el control, protege la facultad mental y dedícate a controlar la facultad mental. Lo que está queriendo decir es justamente eso, que es lo que hablábamos hoy de la música del vecino. Pero a vos te dicen algo que vos sentís que exige una respuesta. ¿Cómo está tu mente cuando está la respuesta? Si vos soltás, aplicás las 6 R, vos notás que se te contrajo la mente y hay una reacción. Vos soltás, aplicás las 6 R, relajás y estás en calma, sentís ese alivio, te vas a dar cuenta que la respuesta que te sale, aunque sea la misma, tu voz no suena igual. Tu voz no suena igual. Muchas veces, no muchas veces, la información que uno recibe de la persona, ¿se entiende? Es el tono de la voz, no lo que dice. Sí, En ahora el entendí. tono de la voz está todo. Y entonces vos le decís a la persona, mirá, tenés que fijarte, no lo estás pasando bien. Estás haciendo esto una y otra vez. ¿Te parece que te hace bien? Mirá, otra vez lo volviste a hacer. A vos te parece que tenés que hacer esto y es lo mismo. Pero la voz, ¿entendés? Y eso es una mente abierta que simplemente te está invitando, ya. Y otro es alguien que te está castigando y te está demandando y exigiendo, mirá, así las cosas no funcionan. Terminal. No sé qué. Sí, No hay sí, aceptación. ¿Entendés? Fede, Sí. también pasa a veces, por lo menos en mi experiencia, que cuando uno está en una dinámica con otra persona y quiere imponer esta verdad, por decir una opinión, podés sentir la resistencia que es, no. Puede tener la verdad más grande del universo, pero también la otra persona, vos ves cuando sí, cuando no. Lo podés percibir. Cuando está abierta a recibir
una palabra cuando no. Lo digo también como padre, ¿eh? Sí, yo creo de vuelta siempre lo mismo, viste que creo que uno puede decir, vos sentís esa apertura mental, esa calma, decís, y del otro lado, no ser bien recibido igual. Vas a darte cuenta que aunque no sea no bien recibido y vos notes que la persona no acepta tu opinión o lo que vos le decís, a vos no te molesta. Y eso es todo. Vos le dijiste lo que tenías que decir. Es decir, a mí me ha pasado. Por favor, no te levantes de la meditación. Seguí sentando. No, pues yo llego a tal hora y me levanto. No te levantes. Seguí sentando. No, pero yo llego a los 40 minutos y me tengo que levantar. No te levantes. Seguí sentando. Hay más. Sí, pero yo llego a... ¿Sabes que no me levanté de los 40 minutos y me di cuenta? Y vos se lo dijiste cuántas veces. Y se lo dijiste bien, pero la persona no está para escuchar. Vos la estás invitando a algo que es para el beneficio de la persona, porque sabés a dónde conduce y sabés y ves que la tendencia de esa persona es hacia eso, pero en algún momento algo, bueno, ok. Pero es diferente cómo está uno acá. Y eso es la realidad que estás viviendo, cómo estás acá. Si estás contraído o no estás contraído. De ahí lo importante de la meditación, porque la meditación te lleva a ver el proceso de cómo se contrae la mente, cómo soltás y relajás, cómo se va la avidez y vuelve la calma. Lo que vos estás viendo es cómo opera la mente, cómo funciona. Cómo funciona la mente es lo que te hace entender por qué se rompe un precepto. Entonces empezás a dejar de señalar con el dedo, rompiste el precepto. Vos rompiste el precepto, ¿entendés? Porque vos te estás dando cuenta que vos rompes un precepto, porque no estás atento. ¿A qué? A lo sano. Te agarró un obstáculo y hablaste de manera grosera. Acceso. ¿Entendés? Te agarró aversión y hablaste mal. Entonces yo te puedo decir no rompa los preceptos, no rompa los preceptos, no rompa, está bien, pero yo te tengo que dar una herramienta que te haga ver a vos. No rompa las pelotas. ¿Sí? Pero que te haga ver a vos justamente cómo hacer para que eso esté más claro y cómo darte cuenta de que cada vez que vos tenés esa acción te sentís mal y por lo tanto decís algo o haces algo que te lleva más malestar todavía a vos, a lo que te rodea. No sé si esto te ayuda, pero me pasó que tuve una situación con una persona y en el momento le dije algo, se lo dije cargada yo de emoción. Y eso, digamos, eso que le dije en el momento que lo dije y después sentí que era muy verdadero y además inclusive que por ahí era necesario. Pero yo después me sentí mal por la forma. Y después le pedí disculpas porque me sentí que, o sea, yo no me quedé bien. ¿Entendés? Entonces, para mí después no fue importante si Lo que le dijiste. si sirvió, si en el momento fue conducente o lo que fuera, no sé qué, sino que yo me quedé cargada y se lo dije cargada y me di cuenta y por eso le pedí disculpas. Y en ese sentido también la disculpa se habilitó que del otro lado también hubiera una disculpa y un montón de cosas. Pero por eso yo te decía antes, si esto que te está diciendo Fede, que quizás yo lo estoy bajando a más a un ejemplo cotidiano, pero si vos te sentís mal, no importa si dijiste lo que dijiste, si fue sincero o no fue No importa sincero. si uno tiene o no tiene razón. Ese es el ¿Sí? asunto. Te quedaste mal y al otro... El mejor Y ejemplo él que no te lo- puedo dar no son le las puedo haber discusiones políticas. O las discusiones religiosas. Da igual. ¿A dónde se quiere llegar? Lo que contaba hoy. Vos, si lo hago yo, no lo hace vos. ¿Qué te importa? Sí. Vos me ves bien, alegrate por mí. Y no importa. ¿Sí? ¿Entendés lo que te quiero decir? Es una discusión que no conduce a nada. No, y ahora me alegro de no haber contestado.
Ahora escucho Lo que todo. pasa es que vos, Claro, lo porque que yo vos sé tenés cómo que reflejar. reflexionar es que si vos hubieras contestado, yo te aseguro que lo que no significa que no es que no haya contestado. Podés, de vuelta, ¿entendés? Sí, ahora entiendo. ¿Entendés? Vos Ajá. podés contestar solamente desde dónde. Claro. ¿Con qué? Mirá, está bien, si te molesta, pero déjame en paz. Claro. Sí, ahora. Si vos hacés lo que hacés, yo hago lo que hago, estamos contentos. Eso es todo, estar contentos, listo. Ujú. ¿Qué más? ¿Por qué no podemos ser como niños? Exacto. Porque yo en ese momento no hubiese contestado en calma. Hubiese contestado. Claro, hubieras entrado Desde otro lugar, en desde el la conflicto, versión. claro. Entonces se está tratando de eso, ¿viste? Sí. Es decir, y a medida que profundizan en la meditación, lo que ustedes van a observar es que ya lo saben, ustedes pueden hacer 20 acciones bondadosas en el día. Hacen una que no. ¡Ah! Viene el pájaro carpintero. Pique, ¿viste lo que hiciste? Pique, ¿viste lo que hiciste? Y ahí te das cuenta, eso que puede haber, inclusive hasta pueden tener razón, inclusive puede ser eso intentar haber ayudado, pero hay algo que entra en fricción, por eso vuelve. Y esa fricción es la que uno tiene que soltar. ¿Qué es la fricción? La avidez. Eso es lo que hay que dejar. Cuando uno va profundizando en la meditación, cada vez va más profundo, se va dando cuenta qué sutil que es la mente y con qué poquito, con qué pequeñito que es la actividad y cómo de ahí surgen las inquietudes. Entonces empiezan a entender por qué el precepto es un balance a la meditación, nos deja ver cuán balanceada puede estar la mente al practicar. No es ser buenito, ni tener una estampa de buenito acá. Se trata de ser clarito, que es diferente, no buenito. Soy claro, no, mira, esto no. Uno puede perfectamente decir, no, mira, esto de ninguna manera. Y puede ser muy firme. Y puede sentir aversión, ¿eh? Y después soltar la aversión y decir, mira, no me gustó, se lo estás diciendo, pero eso no. Y ahí termina. El asunto es ese, el asunto es que nos vamos dando cuenta cómo esa aversión, si la dejamos crecer, te lleva después a escalar. Bueno, entonces sigo. Dice Brahmin, cuando el noble discípulo vigila las puertas de sus facultades, el Tathagata continúa su educación. Y fíjense la palabra, no educación. Ven, monje, sé moderado en el comer, reflexionando apropiadamente a su uso de la comida no para divertirte, ni por gula, ni para ser bello o atractivo, sino solo para conservar y mantener este cuerpo, para acabar con las molestias y favorecer la vida de santidad. Pensando, así terminaré con las sensaciones anteriores sin generar otras nuevas y subsistiré sin tache tranquilamente. ¿Sí? Brahmin, cuando el noble discípulo es moderado en el comer, el Tathagata continúa su educación. Ven, monje, mantén la mente alerta. Durante el día, ya sea caminando aquí y para allá, fíjense, ya sea cuando esté sentado, limpia la mente de estados obstructivos. Es decir, todo el tiempo, irradiando amor y benevolencia. Cuando yo salgo y estoy con la mente en cualquier lado, eso es una obstrucción. La distracción, la mente que anda viajando, eso es una obstrucción. ¿Sí? Si estoy irradiando, la mente está en calma. Durante el primer tercio de la noche, ya sea caminando de aquí para allá, ya sea cuando esté sentado, limpia la mente de estados obstructivos. La primera parte de la noche es de las 7 a las 11 de la noche. ¿Sí? En el segundo tercio de la noche, échate sobre el costado derecho en la postura del león, con una pierna sobre la otra, atento y lúcido, habiendo determinado la hora a la que te vas a levantar. De 11 a 4 de la mañana dormían. ¿Sí? No están así, había horarios más grandes, más cortos, depende, pero digamos, la forma en que duerme el monje sobre el lado derecho. Durante el último tercio de la noche, tras levantarte, ya sea caminando de aquí para allá, ya sea cuando estés sentado, limpia la mente de estados obstructivos. ¿Sí? Brahmin, cuando el noble discípulo mantiene la mente alerta, el Tathagata continúa su educación. Ven, monje, permanece atento y lúcido. Actúa con plena lucidez en todo lo que hagas, ya sea yendo o viniendo, mirando adelante, mirando a tu alrededor, encogiéndote o estirándote, llevando el manto, el cuenco
el cuenco y el manto, comiendo, bebiendo, masticando, saboreando, defecando, orinando, caminando de pie, sentado, dormido, despierto, hablando o en silencio, actúa con plena lucidez. Con plena lucidez mental. ¿Qué está haciendo la mente en ese momento? ¿Cómo está la mente? Como está la mente va a estar el estado de ánimo. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué tengo que tener un estado de ánimo obstruido? Porque lo volví personal. Oh, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. ¿Se entiende? Es por esta falsa creencia del yo. Es una falsa creencia. Que creemos que eso es la realidad. Es yo, a mí, es mío, esto es mi problema. Aplica las 6 R y el problema se va. ¿Dónde está tu problema ahora? Si es tuyo, tráelo de vuelta. Brahmin, cuando el noble discípulo permanece atento y lúcido, el Tathagata continúa su educación. Ven, monje, instálate en un lugar de residencia aislado, en bosque, el pie de un árbol, una colina, un barranco, una cueva de montaña, un cementerio, una selva, cielo abierto, en un montón de paja. El noble discípulo se instala en un lugar aislado y allí, de vuelta de recolectar la comida que le ofrecen después de haber comido, se sienta con las piernas cruzadas, o se sienta simplemente, pone el cuerpo erguido y coloca la atención delante de él. Se sienta a meditar. ¿Sí? Renunciando a la codicia por lo mundano, permanece con una mente libre de codicia, limpiando la mente de codicia. Codicia es yo quiero. ¿Sí? Renunciando al odio, a la malevolencia o a la aversión, permanece con una mente libre de malevolencia, limpiando la mente de odio y de malevolencia, vive benévolo y compasivo hacia todos los seres. Renunciando a la pereza y a la apatía, permanece libre de pereza y apatía, con la mente despejada, lúcido y atento, limpiando la mente de pereza y apatía. Renunciando a la ansiedad y a la preocupación, permanece sereno, con paz interior en la mente, limpiando la mente de ansiedad y preocupación. Renunciando a la duda, va más allá de la duda, sin confusiones sobre lo que es provechoso. Limpiando la mente de duda. Entonces lo que está diciendo es, se limpia de los 5 obstáculos. ¿Está bien? Las distracciones. Todas vienen de estos 5 obstáculos. ¿Codicia es avidez? Codicia es una forma de expresión de la avidez. El rechazo o el odio también es avidez. ¿No es aversión? La aversión es una forma de expresión de la avidez. En el Zen se le llama, por ejemplo, 3 venenos. Codicia, odio o aversión y ilusión. Esas 3 cosas es avidez. Expresadas de 3 formas, pero en realidad es la avidez. Se me mezclan un poco avidez y aversión. Avidez es la mente que dice me gusta y no me gusta. Si no me gusta es aversión. Si dice me gusta es codicia. O sea, están mezclados. Se me mezclan porque están mezclados. No sé, son condicionantes. El avidez es condicionante de todo eso. Como los impedimentos de yoga, ¿no? Que hay uno que es el primero siempre después se desmenuzan los otros. Claro, el asunto es que la avidez es una fuerza descomunal que viene en cuentagotas y que tiene diferentes expresiones o manifestaciones. ¿Sí? La avidez es el movimiento de los planetas, el movimiento de la galaxia. Eso es avidez. La expansión del universo es avidez. Cualquier movimiento es avidez. La energía, soy energía, ¿ok? Soy avidez. ¿Sí? Cuando vos vas meditando, ¿qué le va pasando a la mente? ¿Se mueve más o se mueve menos? Ok, hay menos avidez. O vas percibiendo cuándo surge esa avidez. Hasta llegar a un punto donde la mente no se mueve. Y de repente aparece una onda. Se dice. Y en algún momento, cuando en algún momento no hay avidez. ¿Sabes qué pasa en ese momento?
¡Tarán! El nirvana es la ausencia de avidez completa en ese momento, digamos, ¿no? Por eso surge también y la ausencia de ignorancia. ¿Cómo? Y la ausencia de ignorancia. El papi es la ignorancia, la mami es la avidez. Claro, por eso hablaba de los impedimentos de yoga, de ignorancia. ¿Sí? Lo que es importante de todo eso, digamos que por eso es tan importante reconocer qué es avidez. Soltá, ¿qué? Yo suelto, pero no sé qué soltar. Tengo 300 cosas, ¿cuál suelto? Soltar todo, así como no puedo soltar todo. ¿Cómo reconozco la avidez? Por la contracción en la mente, porque siente esa contracción en la cabeza. Cada vez que surge una distracción, el cerebro tiene una pequeña expansión y la meninge queda apretada. Esa pequeña contracción es la que uno nota y la que uno suelta. Eso es avidez. Y se transmite se siente en todo el cuerpo. Puede ser mayor, puede ser menor. Cuando yo suelto eso y relajo, en ese instante no hay avidez. Con esa sensación de calma es que regreso con la sonrisa al objeto de meditación. Si yo suelto el pensamiento pero no me relajo, sigue la avidez. Y si yo vuelvo al objeto de meditación sin hacer el paso de relajar, estoy con el objeto de meditación pero sigue habiendo avidez. Por eso otras técnicas de meditación no te llevan al mismo resultado. En ese sentido, vos sos como un ejemplo bastante viviente de eso. Si esto Bastante viviente, casi viviente. Si vos, como estabas, parece milagroso en relación a cómo te sentías. No lo es. Es simplemente que vos ocurre justamente eso cuando uno medita. Te digo a vos, como le puedo decir a cualquiera de los que están acá. Cuando vos soltás, vos no sabés qué estás soltando. Vos podés estar soltando un condicionamiento que tiene millones de vidas y lo soltaste hoy. Y el alivio que sentís es como si te hubiera sacado. Por eso no tiene sentido preocuparse por el por qué me pasa, porque no sabés. Pero lo que importa es soltar. Si soltás esa vida, quizás soltaste algo y la soltaste. Y la calma que viene después y la alegría que surge es porque soltaste un choclo. Y hice 20 años de análisis, sigo con lo mismo. Y me hace un se soltó. No es que es milagroso o no milagroso, es decir, es milagroso. Realmente poder cambiar de un estado así a un estado asá, de malestar a un estado de bienestar, es bellísimo. Y es una suerte de milagro. Entonces, por eso lo importante no es reflexionar sobre el estado negativo, no es, justamente, no nos lleva a un lugar sano, simplemente lo dejo. Muchas veces cuando eso sucede, ocurre que uno profundiza en la práctica mucho. Tiene otras vivencias muy profundas y otras comprensiones muy profundas, que es lo importante de todo esto. ¿Qué comprenden ustedes de la experiencia que tienen? Más allá de la placentera experiencia. ¿Cómo empiezo a ver yo esta cosa que se llama proceso mental? Entonces, lo que está diciendo acá Buda, justamente, soltamos esos impedimentos. ¿Y qué pasa cuando suelto los impedimentos? Ya. Exacto. Renunciando a estos 5 impedimentos, impurezas de la mente que menoscaban la sabiduría, apartando del deseo de los sentidos, apartado de lo que es perjudicial, alcanza y permanece en el primer jhana, en el que hay alegría y felicidad nacidos del apartamiento y van acompañados de pensamiento aplicado y pensamiento sostenido. Esto es cuando ustedes evocan el sentimiento, se dicen el deseo, eso es pensamiento aplicado y pensamiento sostenido. Entonces entran en esa alegría que surge y están 3-5 minutos sin que surja ninguna distracción. Al cesar ese pensamiento aplicado y sostenido, alcanza y permanece en el segundo jhana, en el que hay alegría y felicidad
nacidos de este recogimiento. O sea, se va haciendo más profunda la experiencia, ¿sí? Está libre de esto que les dije, pensamiento aplicado y pensamiento sostenido, y va acompañada de unificación de la mente y serenidad interior. A este jhana se le llama el silencio noble. La mente se calma mucho más, ¿sí? Y pueden tener una gran alegría, como una alegría, ¡wow! ¿Sí? Y empiezan a sentir confianza en la práctica que están teniendo, ¿sí? Que fíjense, siempre surge esa confianza de un estado muy positivo. Al desvanecerse la alegría, permanece ecuánime, atento y lúcido, experimentando con el cuerpo aquel estado de felicidad que los nobles llaman vivir feliz, atento y ecuánime, con el que se alcanza y permanece en el tercer jhana, que es cuando uno siente que la calma se va, esa alegría, se produce un gran contento y empieza a surgir ecuanimidad. A partir de ahí, hacia los jhanas superiores, la ecuanimidad es lo que va a ir volviéndose cada vez más presente. Que cuando sienten, especialmente que el cuerpo se empieza a dejar de sentir por partes, ¿sí? Al renunciar al placer y al renunciar al dolor y la previa desaparición de la alegría y la aflicción, alcanza y permanece en el cuarto jhana, sin dolor ni placer, completamente purificada por la atención y la ecuanimidad. El cuarto jhana es un paso muy importante en cada meditador porque implica que la mente empieza a poder estar tranquila con lo que hace. Hay una profunda ecuanimidad y pueden estar por ahí hasta 10 minutos sin que surja una distracción. Entonces van a sentir eso y por ahí después se distraen, pero vuelven a ese jhana. ¿Sí? Rápidamente reconocen la distracción y rápidamente retornan. Esta es para mí mi instrucción para los monjes practicantes que no han logrado todavía la santidad y que permanecen aspirando a la suprema salvación de toda sujeción, el nirvana, ¿no? Sin embargo, para los monjes de perfecta santidad que han aniquilado las corrupciones, que han vivido la vida santa, que ha hecho lo que... Esto es para los arahants, ¿sí? Para los que ya están completamente, los que están iluminados, abandonando la carga, logrando el bien supremo, extirpado las trabas del devenir y se han liberado por el recto conocimiento, estas prácticas conducen en este mismo mundo a una vida feliz, atenta y lúcida. O sea que significa que aún los arahants practican esto y se sienten, como dice esto, atentos, felices y lúcidos. ¿Sí? Dicho esto, el contable Moggallana preguntó al bienaventurado: ¿los discípulos del maestro Gotama, al ser aconsejados e instruidos así por él, logran todos la meta definitiva, el nirvana, o los hay los que no lo logran? Pero a mí, algunos discípulos, al ser aconsejados e instruidos así por mí, logran la meta definitiva, el nirvana, y otros no lo logran. Dado que existe el nirvana, el camino que lleva al nirvana, y también el maestro Gotama que invita a recorrerlo, ¿cuál es la causa, maestro Gotama? ¿Cuál es la razón por la que algunos discípulos, al ser aconsejados e instruidos así por él lo logren la meta definitiva, el nirvana, y otros no? Pero a mí, ahora te preguntaré yo, así que respóndeme como te parezca oportuno. ¿Qué te parece, Brahmin? ¿Conoces bien el camino que lleva a Rayagaja? Sí, maestro, conozco bien el camino que lleva a Rayagaja. Es una ciudad. ¿Qué te parece, Brahmin? Imagina que un hombre quiere ir a Rayagaja, se acerca a ti y te dice: venerable señor, desearía ir a Rayagaja, indícame el camino para ir a Rayagaja. Entonces tú le dices: buen hombre, este es el camino que va a Rayagaja. Ve por él un trecho y cuando hayas recorrido ese trecho verás una aldea. Sigue un poco más y cuando hayas recorrido otro trecho verás un pueblo. Sigue un poco más y cuando hayas recorrido otro trecho verás Rayagaja, con sus maravillosos parques y arboledas, con sus maravillosas praderas y estanques. Y aconsejado e instruido por ti, este toma el camino equivocado y va hacia el oeste. Luego llega otro que quiere ir a Rayagaja y este, aconsejado e instruido así por ti, llega tranquilamente a Rayagaja. Ahora bien, Brahmin, dado que existe Rayagaja, el camino que lleva a Rayagaja y que tú también invitas a recorrerlo, ¿cuál es la causa, Brahmin? ¿Cuál es la razón de que un hombre, al ser aconsejado e instruido así por ti, toma el camino equivocado que va hacia el oeste y el otro llegue tranquilamente a Rayagaja? Maestro Gotama, ¿qué puedo hacer yo? Yo solo soy el que indica el camino. De la misma manera, Brahmin, existe el nirvana, el camino que lleva al nirvana, y también yo, que invito a recorrerlo. Sin embargo, algunos de mis discípulos, al ser aconsejados e instruidos así por mí,
logra la meta definitiva, el nirvana, y otros no. ¿Qué puedo hacer yo? Yo solo soy el que indica el camino. ¿Sí? Entonces acá hay un verso del Dhammapada que dice en el comentario, que dice: el esfuerzo tiene que ser hecho por vosotros, los Tathagatas solo indican el camino. ¿Sí? ¿Sí? Pero hay una condición por la cual uno llega y otro no. ¿Tiene que ver con el karma eso, por ejemplo? ¿Qué no tiene que ver con el camino? Pero el asunto es, acá es donde vienen las instrucciones. ¿Entendés? Yo seguí ciertas instrucciones durante muchos años que no me condujeron a Rajagaha. Porque para mí las instrucciones, no eran claras. Sí trajo desarrollo mental, sí trajo un montón de cosas, pero no llegaba a Rajagaha. Cuando yo recibí otro tipo de instrucciones más claras, y debido a que yo pude reconocer esa afinidad, el camino cambió y, bueno, suceden otras cosas. Pero las condiciones no estaban dadas antes para que vos no... Evidentemente no. Pues ahí es donde entra por ahí lo del karma, ¿se entiende? Pero no, el karma no es una suficiente explicación, porque no explica nada, dado que todo es karma. Es decir, el asunto es que si yo te doy una mala indicación... Tanto el Buda como varios de sus discípulos tuvieron otros maestros previamente de los que recibieron otras indicaciones y no llegaron al mismo lugar. Después encontró Buda por sí mismo el camino y lo enseñó cómo llegar a eso. A muchas personas que habían tenido otros maestros, otras indicaciones, pasó otra cosa. Hasta una y otra vez en los sutras. Igual no me termina de cerrar frente a la instrucción de Buda, por qué una persona llega y otra no. Siento que tiene que ver con las condiciones de esa persona. En parte sí. No solo con las instrucciones. Porque frente a las mismas instrucciones, uno interpreta... Claro, el asunto es eso, uno interpreta. Y vos tenés que hacer las instrucciones. El asunto es que uno interpreta. Pero acá es donde viene, acá te puede llevar más tiempo, te puede llevar menos tiempo. El asunto es cuando te das la cabeza contra una pared. Una y otra y otra y otra y otra vez. Eso es que hay algo que no está bien. ¿Por qué? Y esto es lo que les quería leer. Que mira, ni que me hubieras leído la Es justo. Esto es del Gran Sermón de la Aniquilación del Deseo, que es uno de mis suttas favoritos, fue maravilloso, que habla del origen dependiente, cuando uno lo comprende, que es lo posible, ¿no? Entonces, en un momento, Buda habla del origen dependiente, y Buda tenía esto, dice cómo surge el origen dependiente, cómo cesa el origen dependiente, que cuando esto surge, esto existe, ¿sí? Cuando esto no surge, esto no existe. ¿Sí? La causa y el efecto, la condicionalidad que tienen todos los fenómenos del mundo. Eso es el origen dependiente en su forma abreviada, ¿sí? No hay nada que tenga existencia por sí mismo. No existe un yo o un alma. Todo es condicionado. Entonces, Buda hace esto y siempre repregunta a los discípulos para que le respondan. Y entonces, en algún momento, luego que les explica 3 veces esto, ida y vuelta, ida, vuelta, ida y vuelta, los repregunta así. Monje, conociendo y viendo de este modo, ¿os preocuparéis sobre el presente en vuestro foro interno? ¿Soy o no soy? ¿Qué soy? ¿Cómo soy? ¿Este ser de dónde viene? ¿A dónde va? No, venerable señor. Esto lo repregunta también en relación al pasado y al futuro. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo fui? ¿Qué es lo que hice? Monjes, conociendo y viendo de este modo, es decir, que todo es condicionado, todo es consecuencia de una causa.
Diríais, ¿respetamos a nuestro maestro y decimos todo esto por respeto a nuestro maestro? No, venerable señor. O sea, el Buda dice esto. ¿Lo dirían porque lo digo yo? No. Lo decimos porque lo vemos, porque lo estoy viviendo. Por eso viene entonces en relación a esto. Yo te indico el camino. El esfuerzo lo tenés que hacer vos. Vos lo tenés que ver con conocimiento directo. Sí. Ahí es donde viene esta palabra del esfuerzo correcto. ¿Qué es el esfuerzo? El esfuerzo es abandono la vida para el esfuerzo, la vida del hogar, dice acá, para el esfuerzo. O en este caso lo que estamos haciendo nosotros, que somos seglares y hacemos el esfuerzo. ¿El esfuerzo de qué? Abandonar los estados mentales perjudiciales, cultivar los estados mentales sanos. La meditación sirve esencialmente para eso. Entonces dice, monjes, conociendo y viendo de este modo, y diríais, el asceta nos dice así, también otros ascetas, pero nosotros no lo diremos. No, venerable señor. No importa la opinión de otros maestros. Monjes, conociendo y viendo de este modo, ¿tomaríais a otros como maestros? No, venerable señor. Monjes, conociendo y viendo de este modo, ¿volveríais a los ritos, celebraciones y auspicios de los ascetas y brahmines comunes como si fuera eso lo esencial? No, venerable señor. Monjes, habláis de lo que habéis conocido por vosotros mismos, visto por vosotros mismos y comprendido por vosotros mismos. Sí, venerable señor. O sea, hacete cargo y responsable de lo que vos estás viviendo. Te está diciendo. Nadie te va a venir a sacar de ninguna parte. Bien, monjes, habéis sido guiados por mí mediante esta enseñanza patente en este mismo mundo inmediata. O sea que es inmediato esto, no es para dentro de 50 vidas. A la que hay que venir y ver. Ahora está hablando las 6 cualidades del Dharma. Es inmediato, yo suelto, y cuando suelto siento alivio, relajo, siento alivio. Que es inmediato, inmediatamente me alivio cuando yo suelto la distracción. No me alivio dentro de 50 vidas. Es aquí y ahora. Eso lo puedo ver no solamente cuando estoy con los preceptos. Por eso la práctica del precepto solo es incompleta. Cuando medito, estoy viendo en la mente que la mente es la precursora de mi conducta, o sea, de los preceptos. A la que hay que venir y ver, ¿qué significa? Yo te invito, vení y mira vos. Que hace progresar, no me doy la cabeza contra la misma pared una y otra vez, que tiene que ser experimentada por los sabios por sí mismos. No me la puede contar nadie. Por eso no se hace proselitismo budista. Y si yo hago proselitismo budista, no es budista. Estoy tratando de vender una enseñanza. No. Vos sentís afinidad con esto, vení a practicar. Si te gusta practicar, no te gusta, no practiques. No hace falta. No importa si somos 2, 4, 38, 5.000. No importa. Tiene que ser sano y alegre para vos. Punto. No, si hay alguien que quiere venir porque así lo siente, maravilloso. Pero no se puede vender esto, porque no hay nada que vender. Es por esta razón por lo que se ha dicho, monjes, la enseñanza es patente en este mismo mundo, inmediata, hay que venir a verla, hacer progresar y tiene que ser experimentada por los sabios por sí mismos. Si esto no está pasando, es que uno no está siguiendo las instrucciones. Lo que no significa que no haya momentos donde la cosa parece amesetada. Puede pasar, ¿sí? Uno puede tener muchas experiencias maravillosas. Comprender la mente toma años. Y ahora te lo voy a relacionar con otro sutta. Pero igual Buda vendría a ser como una especie de maestro en el sentido de que fue el que expuso esa guía. Sí. No. Buda fue un maestro, el único maestro dentro del budismo. Después hubo guías. El maestro es Buda. Todos los demás son guías. Si siguieron o no, o cuán cerca pudieron seguir. Lo descubre por eso. O sea, Buda descubre el origen dependiente y descubre las 4 nobles verdades. Descubre quiere decir que las descubre. No es que no están, solo que nadie las ve. ¿Entendés? Él las descubre al mundo. Hace girar la rueda del Dhamma, es eso, él descubre eso.
A nadie se le va a ocurrir cuando hablamos de ignorancia. ¿Ignorancia de qué? De las 4 nobles verdades. En la vida hay sufrimiento, puede haberlo o no, pero hay un origen, hay una cesación y hay un camino que conduce a la cesación de ese sufrimiento. ¿Sí? Eso es lo que descubre Buda. Todos los demás, los Arahant, que son liberados, fueron enseñados por Buda. Buda es una persona muy especial, que tiene una cantidad de... Más el Buda Gautama, que fue un Buda inteligente, porque hay 3 tipos de Buda, ¿viste? No sabía. Claro, está el Pacheca Buda, que es un Buda que solamente se dedica a que la gente cumpla los preceptos, pero no enseña. Claro. ¿Sí? Un Buda se llama los Budas energéticos, que son Budas que tienden a aparecer en el mundo cuando hay mucho... Los seres duran mucho tiempo, viven mucho tiempo. Nos dan un sermón cada 100 años. Y después un Buda inteligente que es Buda, que es el Buda Gautama. ¿Y esos dos que nombraste estuvieron antes que el Buda? Claro, cuando hay un Buda en el mundo, no hay otro Buda, no puede haber otro Buda. Es decir, mientras la dispensación del Buda esté establecida, dura más o menos 5.000 años, luego desaparece. Luego hay largos periodos de tiempo donde no hay Budas y no hay enseñanza, se olvidó. Por eso, nosotros estamos hace 2.500 años, estamos bastante cerca, estamos en lo que se llama la era de los santos, con la enseñanza bastante fresca. Algún buen mérito tuvimos que haber hecho para encontrarnos con la enseñanza. Por eso no hay que desperdiciar la oportunidad. Sentate, medita. Por eso Buda dice, sentate, medita, aprovechala, que la encontraste. Experimentar llanas. Exacto, ¿entendés? Claro, que le dice, aprovechala, que no se te escape la tortuga. Me acabo de dar cuenta de algo. Lo que hay que abandonar es el reflejo condicionado. Podrías decirlo así. Nunca había pensado en esa frase. Mirá, en el sermón de la atención a la respiración, que practican algunos, y los demás practican el amor benevolencia, es lo mismo, dice esto. Así es, monje, que hay que practicar con asiduidad los 4 fundamentos de la atención que llevan a la perfección de los 7 factores de la iluminación. ¿Sí? Y como monjes hay que cultivar... No es esto lo que yo quería decir, no es que estoy loco con una cabra. No es... Sí, ¿por qué acá no? Le falló la memoria al elefante. Acá, en los 4 fundamentos de la atención, dice esto. En verdad, monjes, que aquel que cultive los 4 fundamentos de la atención de esta manera, que es la atención, digamos, al cuerpo, a las sensaciones, a la mente y a los objetos mentales, que es lo que ustedes hacen cuando alcanzan el jhana. De esta manera, durante 7 años puede recoger uno de estos frutos, la sabiduría liberadora, es decir, ser un arahant, o, si aún le queda el resto de apego, el estado sin regreso, que es el anagami, que es el tercer estado de santidad. Monje, ni siquiera 7 años. Si una persona cultiva estos 4 fundamentos de la atención durante 6, 5, 2, 4, 3, 2, 1 año, entonces obtiene o el arahato, la liberación, o el estado de no retorno. Ni siquiera 1 año. 7 meses, 6, 5, 4, 3, 2, 1 mes. Durante medio mes lunar puede recoger los 2 frutos, la liberación completa o el estado de no retorno. Ni siquiera medio mes. Si una persona cultiva estos 4 fundamentos de la atención durante 7 días, puede volverse un arahant. O sea, fíjate lo que está diciendo. 7 días. Lo dice, no es peyorativo. Está diciendo algo que es verdad. Porque, digo, Mogalana, por ejemplo, en 7 días. Sariputta era lentito, tardó 14. Sariputta fue el discípulo más importante. O sea que lo que está diciendo, y ni hablar de la historia si vos lees en algún momento la historia de las monjas, la mayoría de las historias de las monjas son bastante duras y terribles,
Lo conocieron al Buda, el Buda les dijo la palabra liberación completa. Estaban listas, había un factor kármico, Claro. pero también había condiciones de esa persona de que tengo la necesidad de aclarar por qué qué es lo que me pasa con este sufrimiento. Y en la mayoría de las historias el sufrimiento es... Es lo mismo que el Buda. ¿Por qué el Buda es eso? Tiene la necesidad de aclarar el sufrimiento humano, el sufrimiento de los seres vivientes. La necesidad no es, me quiero sentir bien. Ok, vamos a Hawái. No. Y ahí es donde va la determinación seria de cada uno de nosotros. ¿Hasta dónde queremos llegar? Ahí es donde va la determinación. Y la determinación es muy importante. ¿Yo quiero aclarar verdaderamente el sufrimiento o me quiero sentir bien un ratito? ¿Está mal? Nada está mal ni bien. Nada está mal ni bien. Es lo que cada uno siente. Pero cuando la determinación es poderosa, porque uno siente que algo lo lleva, es muy fuerte eso. Es una fuerza kármica muy poderosa. No es solo deseo. ¿Eh? No es solo deseo. No, claro. Una cosa es el deseo, otra cosa es la necesidad. Por eso se van a encontrar como el Angulimala Sutta, el Sutta del asesino, que es terrible la historia. Es la peor, entre comillas, la peor persona que uno puede escuchar, que uno pueda ver. Un asesino serial. Matando todo lo que se le cruzaba. Y es uno de los 80 Arahant principales. Digo, eso es algo de todo ese sufrimiento y todo eso. Esa persona tiene que tirar en ese momento la necesidad de basta con este infierno. Pero no alcanza con quiero dejar de sufrir. No alcanza con eso. La determinación tiene que ser seria y uno tiene que estar determinado seriamente a ser feliz. ¿Entendés? Y para eso se necesita mucho sentido del humor. Mucho sentido del humor. Porque cuando la mente se pone seria es donde viene... No, que está bien. No, mira, ¿entendés? No, tenés que observar eso. Y cuando vos lo veas de manera descarnada y notás cómo te hace sufrir eso, observá las condiciones. Vas a empezar a observar que podés dejarlas. Y empieza a cambiar algo en la comprensión de lo que estás viviendo. Tal vez a veces es necesario ese sufrimiento para poder verlo con claridad, ¿no? ¿Sabes qué pasa? No es necesario. Es lo que hay. Es inherente. Es inherente a la existencia. El asunto es que a veces no lo vemos como sufrimiento. Y ese es el tema, ¿entendés? La avidez. ¿Qué es la avidez? Lo vemos como quiero esto, quiero el otro, no sufrimiento. Fíjate en estas cosas de las que hablamos, tan discusión de quién tiene razón. No, porque lo que yo te digo te va a hacer bien. Supuestamente la imagen es de que te va a hacer bien. Eso es sufrimiento. No lo vemos como sufrimiento. Lo vemos como llevarle luz a esta manga de ignorantes. Orgullo El a tope. sufrimiento se hace más evidente. Por lo menos en mi caso. Sí, es que cuando el sufrimiento vos lo reconocés como sufrimiento. Claro. Cuando lo que vos decís, pero simplemente le pusiste otro nombre. Por eso Buda dice, educo así. Entonces si uno viene de una familia donde fue siempre preciado el intelecto como un orgullo familiar, ¿sí? Algo que hablaba el otro día con Maru, nuestras familias tienen No justamente por eso. un corte muy profundo comunista, ¿viste? Y mi papá, la mamá de Maru, bueno, personas que... Mis abuelos, o sea, mis tíos abuelos, también, toda ¿no? mi familia. Profundamente. Entonces, lo que esencialmente tiene, que yo veo con los comunistas que conocí, además muchos amigos de mi padre, es esencialmente que vamos a luchar. Es la primera palabra que le sale de la boca. Y la segunda es la utopía. Y la segunda es lo que nunca llega. Entonces, lo que hay esencialmente es insatisfacción permanente. Entonces vos querés llevar algo que es bueno, el pensamiento, a través de una gran infelicidad. ¿Está mal eso? Ni mal ni bien. Pero cuando vos sos educado de esa manera,
Una utopía es esencialmente una idea exigente, porque es algo que nunca llega, que no tiene realización aquí y ahora. Y está diciéndote que todas las condiciones actuales son malas, es decir, no aceptas el presente, considerándote que si aceptas el presente, sos una oveja. Es todo aversión. Entonces te volvés muy aversivo. ¿Qué hay detrás de la aversión? Una exigencia muy grande. Esto no es como debería ser. Yo no hablo de todas las personas comunistas, te hablo de nuestra familia porque las conozco al Y ridículo. esto es la intimidad de nuestras vidas. ¿Entendés? Pero te pongo un ejemplo familiar para que veas. Vos fuiste educado de esa manera y después uno se pregunta, che, ¿por qué nada me viene bien? Ok, y por ahí algunas de estas cosas que tienen un costado positivo. ¿Cuál? Que sos inquieto, que sos curioso, que te interesa saber cómo llevar bienestar. Pero después no fue Te eso lo que cuestionás. te cuestionás, pero después no se reforzó esas cosas. Bueno, a ver, pero ¿querés la paz del mundo? Fantástico. ¿Estás en paz vos? No. Primero tenés que estar en paz vos para llevar la paz en el mundo. Bueno, ¿entendés? Vamos a llevar la paz en el mundo con el garrote en la mano. Bueno, estate en paz vos. ¿Entendés? No maten animales, que voy a la rural a darme a los gauchos. Pero hermano, los veganos, ¿entendés lo que te quiero decir? Una contradicción. O sea, hay una contradicción ahí. Está mal el pensamiento, ni mal ni bien. El asunto es, Y de ¿cuál es la ninguna mente? manera estoy criticando a mi madre, te quiero más. ¿se entiende lo que voy a decir? Entonces, las culturas familiares, las culturas nacionales, tienen un corte y un peso. Y esto es algo que va más allá de cualquier cultura familiar, nacional, identitaria, no importa. Pero ahí hay algo de los preceptos que no están, ¿no? Me parece. Empieza a haber mezcla, porque empieza a haber un montón de cuestiones ahí que están mezcladas. Siento como muchas contradicciones. Y sí, o sea, yo tengo una idea que es para llevar un bien a la mayoría, y si se muere gente, se muere gente. Y si yo mato gente, mato gente. Mato por un bien mejor. Empieza a haber un montón de cosas confusas ahí. Claro. Lo que quiero decir con esto es que plantea ciertas cosas. ¿Dónde? Acá arriba. Siempre acá arriba. Entonces, no me importa a vos cuál es tu plan de gobierno. El asunto es por qué todos tienen que mentir. ¿Por qué todos mienten? Fede, Sí, que me parece que la descripción que vos hacés cultural es desde siempre. por supuesto. Sí, sí, El sí. curso de Buda es tan vigente porque si lo vi hace 2600 años, lo podés ver ahora, es Es tal cual. tal cual, sí. ¿Se entiende? Entonces, lo que nos está llevando es esto, es que da igual yo simpatizo con el humanismo, pero si el humanismo es con uno, también. Si ese humanismo y esa supuesta calidad de vida y esa solidaridad, esa apertura, esa generosidad, va con uno. Ahora, si yo me doy con un fierro, le estoy llevando eso al mundo. Y la idea puede ser muy bonita, pero después que estoy repartiendo. Mi mal humor. Entonces, dicho esto, el brahmismo Alana dijo al bienaventurado, Maestro Gotama, hay hombres sin fe que dan el paso de la vida del hogar a la vida sin hogar para ganarse la vida. Estos son embaucadores, hipócritas, truhanes, desequilibrados, insolentes, veleidosos, groseros, charlatanes, no vigilan las puertas de las facultades, desconocen la moderación en el comer, no mantienen sus mentes despiertas, no tienen interés por la vida retirada, ni mucho respeto por la práctica, son dados a los excesos, a la laxitud, son los primeros en caer en el error y los últimos en retirarse a meditar. Son vagos, con poca energía, distraídos, sin lucidez, de mente dispersa y descarriada, de escasa sabiduría, cerrados al aprendizaje. El maestro Gotama no convive con ellos. ¿Sí? Lo que está diciendo que hay monjes que se dedicaban a la vida porque iban a recibir comida y después se quedaban en la casa de un seglar, comían, bueno, lo que ya conocemos, claro, que pasó también en la religión cristiana, digo, la misma cosa pasó con el budismo. Sin embargo, hay hijos de familia con fe que dan el paso de la vida sin hogar, de la vida con hogar a la vida sin hogar. Estos no son embaucadores, hipócritas, truhanes, desequilibrados, insolentes, veleidosos, groseros, charlatanes. Ellos vigilan las puertas de sus facultades, conocen la moderación en el comer,
mantienen sus mentes despiertas, tienen interés por la vida retirada y mucho respeto por la práctica. No son dados a los excesos ni a la laxitud, son los últimos en caer en el error y los primeros en retirarse a meditar. Son enérgicos, diligentes y siempre atentos y lúcidos, de mente equilibrada y unificada, sabios, abiertos al aprendizaje. El maestro Gotama convive con ellos. Maestro Gotama. De la misma forma que del aroma de la raíz de goma de arábiga se dice que es el mejor de los aromas de raíces, del aroma de la madera de sándalo, que se dice que es el mejor de los aromas de la madera, y del aroma del jazmín, que se dice que es el mejor de los aromas de las flores, igualmente, del consejo del maestro Gotama se dice que es el supremo entre las enseñanzas de nuestros tiempos. Excelente, maestro Gotama, excelente. En verdad, maestro Gotama, como uno que levanta lo caído, revela lo oculto, o indica el camino al extraviado, o alza un candil en la oscuridad pensando los que tengan ojos que vean, así es como el bienaventurado explica la enseñanza de diversas maneras. Yo voy por el refugio del maestro Gotama a la enseñanza y a la comunidad de monjes. Ruego al maestro Gotama que de hoy en adelante me considere un devoto laico venido a él por refugio para toda la vida. Bueno, y aquí termina este sermón muy interesante. Y ahora es el momento de, tenemos un momentito de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta. ¿Me harías otra? Yo tengo una preguntita. ¿Me pones azúcar? Sí. Que me olvidé preguntar en la entrevista. Hay un momento de la meditación donde cuando suelto y relajo y vuelvo a sonreír, la sonrisa me parece como demasiado, o sea, como me cuesta sonreír. Sí. Y cuando sonrío, ¿Dudas de la sonrisa? sí, me dan ganas de tragar saliva o me suspiro y supuestamente si haces eso te estás moviendo. No te compliques. No te compliques. Sonreír. No es malo, ¿no? Pero me produce algo raro. Sí, claro. Seguro. Seguro que te produce algo raro. Pero ese es el asunto. Que te produzca algo raro. Algo que no sabes qué es. Pero yo lo interpreto como un obstáculo, eso raro. No. Lo interpretas como algo desconocido, que es algo que no te es habitual. No importa, vos sonreí. ¿Sabés cuál es la persona más feliz en el mundo? Que no tiene ningún motivo para hacerlo. No necesitas ninguna razón para hacer reír. No hay ningún motivo para sonreír. ¿Entendés? No hay ningún motivo. Vos te aliviaste, sentiste el alivio, sonreí. Reconocete y sé generosa, reconociendo que estás aliviada. Sonreí y volvés. Y deja esa sonrisa. Aunque te parezca el sellito del libro de Quino, que está el tipo así, le pone la sonrisita sellada. Sí, eso me ¿Sí? Sí, sentís que es falsa. Sí. No me importa que sea una sonrisa falsa. Mirá hasta dónde voy. Vos no importa. ¿Por qué? Porque vos sentiste alivio. Y lo que viene de eso es la sonrisa. Solo que no está bien vista en vos, ¿entendés? Sonreí, tenés una sonrisa preciosa. No se fue a compartir. ¿Entendés? Pero ¿qué pasa? Cuando uno no sonríe, ocurre algo, que es que uno cree que la sonrisa es careta. Que no es genuino. Exacto. Y cree que el obstáculo es lo genuino. Okay. Porque muy importante que yo tenga este problema. Porque es mi problema. Porque es mío. Eso es real. La sonrisa es careta. Yo tengo muchos problemas. No tengo por qué sonreír. Y simplemente es una identificación que uno se hace con ese obstáculo. Nada más. No es más real que eso. Que el momento que te identificás, cuando vos lo soltaste, esa identificación ya no la tenés.
¿Qué es lo real? Es como que la sonrisa es parte de la educación. Exacto. Exacto. Cuando vos sonreís, soltaste una garra del ego, de esa creencia. Exacto. No, los problemas hay que tienen que ser, la vida tiene que ser seria. ¿Querés ser seria? Sé seria, no sonreír. Cultiva tu alegría y cultiva tu felicidad porque tu mente contagia a todo el mundo. La mala onda se contagia a todo el mundo. En esta sanga, no voy a decir quién porque no quiero revelarlo, hay gente muy sensible, muy emocional, que son extremadamente sensibles a los pensamientos ¿De sí mismos? y de otros, y que les cambie el humor depende los pensamientos que están irradiando las personas del lado. No se dan cuenta de eso. No se dan cuenta. Pero les cambia el humor muy rápido. Porque captan los pensamientos de los otros. No entienden que son, creen que son de ellos, pero no entienden, pero son tan sensibles, tan sensitivos, que perciben. No perciben el pensamiento, perciben la hostilidad del pensamiento. Y cuando vienen y se vienen a sentar por lo que es esta meditación, se sienten bárbaros, porque como la meditación es amor o benevolencia, aunque haya algún obstáculo, todo el mundo se siente bien. Y sí, porque estás irradiando eso. Entonces, así como captan eso, captan lo otro. Dicho esto, viene la importancia de las 6 R's y de la sonrisa. En algún momento esa persona desarrolla la suficiente ecuanimidad para bajar la persiana y decir, a este le bajo la persiana. Esa sensibilidad no sería como uno de estos poderes. Sí, que tiene que ver con eso, tiene que ver con personas que son muy emocionales. ¿Entendés? Son muy emocionales, entonces se desbordan por todo y creen que son ellas y a veces lo están recibiendo de afuera. ¿Entendés? No pasa nada, simplemente tienen que aprender, por eso es tan importante la meditación, es donde sí, yo cumplo el precepto y no puedo cumplir el precepto, y sí, porque tenés una sensibilidad tan alta y tan poca ecuanimidad que te estrolás contra todos los colectivos que salen, salís y te la llevas por delante. Por eso es tan importante profundizar en la meditación, porque vos comprendés la ecuanimidad y empezás a entender cómo la mente se sube arriba de cada barco que se le sube. Si el barco viene lleno, vas apretado y te querés morir. Si el barco viene vacío, pero no importa el barco. Importa esa ecuanimidad. Que se vaya desarrollando la atención y la ecuanimidad. Es muy importante eso. ¿Entendés? Eso hace que tu felicidad y tu alegría no dependa del campo de pensamientos que hay alrededor. O sea que eso sucede absolutamente, de verdad, claro. Absolutamente. Por eso vos te das cuenta muchas veces que está pensando el otro. Pero ahí, digamos que lo importante es no empezar a decir, ¡ay, qué mala onda que tenés, pirulo! No ocuparse de uno soltar. Claro. Y además irradiar esa sonrisa. Irradiarle a esa persona. Esa persona está sufriendo. No está bien, bueno. La persona está sufriendo, ¿entendés? Entonces uno le irradia porque esa persona está sufriendo. Vos te responsabilizás de lo tuyo. ¿Entendés? O sea, vos irradiás a esa persona, está siendo generosa, la estás... No importa, esa persona está como... vos la irradiás. Pobrecita, ¿entendés? La está pasando mal tirando dardos verbales para todos lados. Entonces es muy importante, por eso los caminos que solamente trabajan moralidad, termina pasando que las personas se sienten juzgadas y sometidas a una regla de conducta que termina destrozándola mentalmente, se sienten mal, porque nunca dan con el piné, nunca están a la altura, es imposible estar a la altura de esa exigencia. Tengo que darte una herramienta para que vos entiendas por qué se hace eso. La meditación trae eso, porque ¿qué es lo que te hace entender los preceptos? La última parte de la enseñanza, la sabiduría. La meditación te lleva a ver todo como un proceso impersonal. Cuando vos empezás a entender y a ver eso, vas entendiendo la relación que hay entre la conducta y la meditación. Empezás a verlo claramente. Ya no caes en lo mismo. Ya sabes que tu felicidad no depende del otro, o depende menos. Va haciendo esto el camino, el entrenamiento gradual. Esta parte de pasarlo por uno, ¿no?
de poder de ser el propio maestro, ¿no? Sí, claro. De que el maestro no, No que está las afuera. enseñanzas no vengan de afuera. Exacto. Los insights, hacer los insights necesarios. Totalmente. Y después vos hablás con otra persona que está practicando. Y es maravilloso porque entienden lo mismo. Por ahí lo entendés de forma diferente, pero vos intercambiás, porque, porque las afinidades mentales son diferentes, intercambiás, y lo ve de otra forma y está muy bueno. Empezás a entender que esa diversidad que tiene que ver con el karma de cada uno, empezás a evidenciar otra cosa. Como el Entonces, sutta que vimos la vez pasada. claro, y ahí donde se empieza a manifestar claramente que hay que lograrlo por uno mismo, que uno hace ese trabajo, siendo justamente generoso. Todo lo contrario a lo que se cree de que es un camino egoísta. Entonces, muchas veces pasa que esta cosa, vamos a hacer trabajo social, y vos estás haciendo trabajo social, y vos te seguís sintiendo mal. Porque lo que se está dejando de lado es tu estado mental cuando lo haces. Como una cosa mecánica. Como una cosa, una cosa impuesta desde afuera. O sea, si vos no haces eso, olvidás, no. No sos bueno, No sos bueno, se está haciendo un juicio sobre eso y eso no está bueno. El mejor ejemplo que te puedo dar es trabajo social y el hijo diciendo al papá, vamos a la plaza, no. La plaza es para jugar, yo tengo que ayudar a los que lo necesitan. El pibe lo necesita. ¿Se entiende? Y poder tener ayuda con los que te rodean, empezar por tu propio círculo, tu pequeño círculo de confianza. ¿Cuál es? Vos. Si tu mente está alterada, si tu mente está egoísta, si tu mente está atribulada, ¿qué ayuda estás ayudando? ¿Qué es lo que estás dándole? ¿Qué le estás transmitiendo a la persona que lo recibe? Que no podemos dar lo que no tenemos. Exactamente, lo que No no podés sentís. limpiarte si tenés. Yo siempre digo, para ayudar a otro a salir o qué sé yo, tenés que primero tener buena fuerza, Exacto. tenés que estar limpio vos para limpiar a otro. Digamos, pues. ¿Se entiende? Es un trapo sucio. Exacto, por eso, y ahí entonces vos llevas, y entonces pasa algo muy importante que decía Hugo. No se hace proselitismo. Sé el ejemplo. Sé el ejemplo vos. Sé el ejemplo viviente de eso que vos sentís que es necesario. No queremos más mala onda, no seas mala onda. No querés maltrato, no maltrates. No querés exigencia, no exijas. Que te den da. Es simplemente eso. No me sale nada. Bueno, ¿por qué no te sale nada? Porque vos tampoco te lo permitís. ¿Cómo no te lo permitís? Y tiene que ser perfecto. Y ya está, como con la mano así. Entonces nos empezamos a dar cuenta que es lo de siempre, ¿no? La fotito esa del chinito que está con una bota en la cabeza y antes de la iluminación, después te das cuenta que vos te estás poniendo la bota en la cabeza y te reís de tu propia estupidez, porque es nada más que eso, es la propia estupidez de uno. Es tomarse las cosas de manera personal, que nos hace creer que es mi problema, mi mambo. Yo siento que el paso de relajar implica el soltar. Me está pasando como que voy directo a relajar, viendo. No. Reconocer la distracción es muy importante, dejar de pensar en ella Sí, y relajar. claro. Puede ser que después este proceso, sonreír y volver, puede ser que ese proceso depende, Está como así, muy esté pegado. muy pegado, sí. O sea, puede ser que sea esto. O sea, Puede dure ser que menos de un sea segundo. muy rápido y te parezca que te está salteando algo, pero fíjate que no te esté salteando nada aunque sea muy rápido. Que estás reconociendo, que estás, como dice Fede, retirando la atención, porque lo que a veces uno hay una pequeña trampita que te podés hacer es que si vos no dejás de pensar en eso, simplemente relajás, hay una pequeña aversión. Pequeña. ¿Me entiendes? Que es lo que, bueno, me relajo, pero en realidad no estás retirando la atención. Claro, pero hay veces que yo
no ¿Se siento entiende? como un Lo que digo? pensamiento, Digo, yo lo digo en mi experiencia. No, clarísimo. siento como un estado, que siento que ese estado lo tengo que soltar, relajar, como no hay que estoy pensando en algo, No, en puede donde ser me- que vos sientas que tu atención se mueve hacia una sensación desagradable, que podríamos describirla como indefinida. como una dispersión Sí, sí. que no llega a ser que estoy pensando No, en que no. me olvidé de comprar leche en el supermercado. No, O sea, no, Es muy sutil. que es muy sutil Sí. y que la siento y que yo suelto y no sé qué estoy soltando, pero siento que hay Es algo eso, que tengo que tenés que soltar. soltar eso. Soltalo. Por eso digo que no, yo Pero no llego a reconocer, detectar retirar la atención de ahí. que no no podría importa verbalizarlo. no, porque no hay verbalización en ese lugar. Por eso, pero como que entonces yo siento que suelto y relajo y que no sé qué solté, pero No que importa. yo sentía No, mi no, no, necesidad de soltar Cuando, algo. no importa, el asunto es este. Cuando vos vas profundizando en la meditación, en los yanas, al principio vos claramente estás con el objeto de meditación y en algún momento apareces pensando en bananas. Aplicas las 6 R's. Luego te empieza a pasar cuando profundizás, y esto sobre todo pasa a partir del cuarto yana para arriba, que ya no hay bananas, no hay imágenes. Lo que hay, aparece por ejemplo una sensación en algún lugar del cuerpo. Y soltás. A veces no es ni siquiera una sensación en el cuerpo, es una sensación de que vos estás con el objeto y la atención se empieza a mover hacia esa cosa, 6 R's inmediatamente. Luego vas a sentir, a medida que se hace más profundo el yana, ciertas zonas de la mente. Vas a poder establecer inclusive dónde está la atención y cómo esa atención se mueve y se transforma en un contenido mental. Pero vos lo que empezás a observar es cómo se va dando ese proceso del pensamiento. Empezás a ver cómo se mueve la atención. Desde su estás con la mente tan quieta que ni bien la atención empieza a hacer, se empieza a mover, ahí ya hay 6 R's, porque ahí ya hay ese microbio de avidez. Ya soltás ahí. Y eso es muy rápido. Y generalmente cuando llegas a ese lugar, la mente misma hace las 6 R's. Yo a veces eso, me encuentro ¿Sí? haciendo las 6 R's. Sola, la mente lo suelta. A veces puede pasar eso, que la mente que eso ocurre por sí mismo. Cuando eso está pasando y vos sentís que la mente hace sola las 6 R's, no te levantes de la sentada. Seguí. Eso significa que la mente está de buenas. Todas las condiciones están Está de ahí. buenas. Significa que dijo, listo, Te tocó. basta, ya no me aguanto, ya está. Suelto todo, no me importa, estoy cansado, ya entendí que empieza a ver por qué la mente empieza a hacer eso solo, porque empiezas a desencantarte. Pues la mente todo el tiempo tira cosas. Entonces, cuando vos sientas que la mente hace solo, quédate, no te levantes. Quédate y seguí sentando. Por ahí estás 3 horas sentado. ¿Sí? Cuando eso empieza a pasar, en general las sentadas suelen ser muy calmas y largas. ¿Sí? Generalmente eso se da en un retiro, ¿sí? O en alguna meditación diaria. Pero es muy importante porque lo que vos estás detectando es justamente cómo es ese proceso. Lo que nosotros estamos estudiando es ese proceso. Para eso la mente tiene que ralentarse a tal punto que vos veas ese micromovimiento de forma tal de que veas claramente cómo se mueve. Y te des cuenta que no hay nada atrás de eso que le puedas decir yo. Hasta llegar a un punto donde inclusive desaparece el observador, no hay nada que observar. No hay nada que observar, porque al no haber nada que observar, no hay observador, son dependientes. Origen dependiente, son codependientes, no hay nada. Y sin embargo estás ahí. ¿Qué estás ahí? La vida misma. Y sin embargo eso no es el nirvana. Pero eso es un estado muy cercano al nirvana, de una profunda quietud. Y por eso cuando yo va muy bien, bueno, hay que seguir.
Por eso es importante esto. ¿Qué estamos observando? ¿Para qué meditamos? Es la herramienta para poder observar eso. ¿Y por qué hay esa profunda quietud? ¿Por qué uno sufre menos en ese lugar? Bueno, lo vamos observando en relación a qué está. Ahí es donde viene que uno tiene que reflexionar sobre la vivencia. Sobre la Vivencia que tiene la meditación. ¿Qué comprendo yo? No es solamente una sensación, una experiencia preciosa, hermosa, sino ¿qué comprendo de esto? Fede, Sí, cualquier pequeña contracción de la mente es avidez, aunque sea producida por un efecto sensorial y sea muy pequeño. sí, sí. Eso Porque es, cada vez que la mente se estabiliza y se contrae es avidez. sí, porque eso significa que tu atención fue a la puerta sensorial de turno, oído, lo que fuera, y ahí hubo contracción. Eso es que se distrajo. Es muy rápido, vos por ahí, ni bien pasó eso, hiciste 6R, pero fue ese segundo. ¿Sí? Bien. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, les pido entonces que a medida que vayan sabiendo si van a hacer el retiro, que me lo vayan confirmando. Ya hay varias personas que me lo confirmaron el de octubre, que vamos a hacer lo de Sabri, es el retiro de 5 días, porque tenemos varias cosas que organizar. Yo después lo voy a ir diciendo, ¿sí? Pero entre esas cosas, como es un retiro de tantos días, vamos a tener que cocinar, ¿sí? O sea que no, la intención es que no haya mucha harina, mucha masa, que siempre a veces acá Impanato no nos puede oficiar, ¿sí? No nos puede oficiar porque si no, digamos, necesitamos comer liviano, ¿está bien? Si no se vuelve muy pesado, porque una cosa son hacer 6 horas, otra cosa hacer, o sea, ustedes acuerdan, los que hacíamos acá, se van a la noche, vuelven al otro día, bueno, pero allá nos metimos adentro del submarino Nautilus y hasta que no llegamos a América no paramos, ¿entiendes? Entonces ahí necesitamos que la comida no sea muy pesada, se va a hacer una comida al día, vamos a llevar frutos secos y frutas por si alguien quiere comer, ¿sí? Pero no va a haber desayuno, no va a haber merienda y no va a haber cena, va a haber almuerzo nada más. Como va a ser con niños, ¿sí? Los niños sí van a comer las 4 comidas, también sé que vamos a tener la tentación, pero puede haber frutos secos, puede haber algo para comer. Se van a dar cuenta que con tanta meditación, en general no da ganas de comer. de pasarse a la mesa de los chicos. De pasarse a la mesa de los niños. O sea, que en la mesa de los niños por ahí están comiendo bife con papas fritas y nosotros no estamos comiendo eso. Y te robo una papa frita, ¿viste? Y la nena, no. ¿Sí? Entonces, en general, lo que se van a hacer son rehogados, alguna con ensalada. Siempre va a haber algún tipo de... Vamos a ver el menú, después lo vamos a diagramar. Bueno, el último día hacemos pizza, sí. Sí, el lunes al mediodía hacemos pizza para todo, para nuestra cuota de harina. El último día rompemos los preceptos. Claro, y traemos la cerveza. Pero, digamos, después vamos a ir viendo bien todo el tema organizativo, de con los autos, ver cómo organizarnos y demás. Pero sí vamos a necesitar para ese retiro que se va a pedir sí una contribución es porque como tenemos que comprar los alimentos, la contribución es para comprar los alimentos para esos 5 días, ¿sí? Es a partir del jueves. Es a partir de ese jueves, la intención, y la intención es que el jueves empiece a las 6 de la tarde, ¿sí? Digamos, nosotros por ahí después lo hablaremos con Sabri, eso lo tenemos que aclarar, pero por ahí estamos desde antes, entonces se puede llegar desde antes. Entonces la intención es hacer una charla de inicio con todas las indicaciones, que van a ser levemente diferentes de los retiros que hicimos acá, una sentada, irse a dormir y luego empezamos a las 5 de la mañana, ¿sí? Todos los días hasta el lunes, ¿sí? Pensé que iba a ser como El parecido lunes se termina al de temprano. acá. Pensé que la programación iba a ser un poco... No, la programación tiene como base 10 horas de meditación, no 6.
no es como una jornada, son 10 horas. Pero como siempre les digo, depende de cada uno de ustedes y el ritmo de ustedes. ¿Sí? O sea que pueden tener momentos donde decían no sentar y caminar. O Hay quedarse- menos publicidad. ¿Qué? En la programación hay menos publicidad. Claro, es mucho menos, o sea, hay mucho más No, bueno, la y oportunidad. además, no sé si de repente es antes necesitas irte a dormir en algún momento que se está sentando, te vas a dormir. O sea, ¿entendés? La intención es... No es la intención que se maten, ni o forzarse, o que se sientan mal, ni ninguna cosa por el estilo. Al revés, que tengan la oportunidad de ver Que sea quizás un- que pueden llegar a que sea un mucho viaje más de lo que vacaciones. piensan. Que sea un viaje de vacaciones, Sí. pero verdaderamente vacaciones. ¿Sí? O sea, que esto es que cada uno, ese es el ritmo. De 5:30 a 9:30 es meditación, después de 2 a 4 es meditación y después de 6 a 10 es meditación. Son 10 horas. Ahora, eso lo maneja cada uno como quiere. ¿Sí? ¿Qué es lo único que no se puede saltear? La charla del Dhamma es fundamental y la entrevista no se las recomiendo que la salteen porque ahí podemos apuntalar cosas estrictamente de lo que está pasando ahí que los pueden ayudar en serio mucho y muy rápido. ¿Sí? Yo voy a estar particularmente muy atento a ustedes a ver cómo va la cosa para que, bueno, a ver si te podemos tirar fuegos artificiales. Entonces, en ese sentido, ¿qué puede pasar? Que puede pasar que vos te levantes a las 2 de la mañana con los ojos como el 2 de oro y te vayas a sentar. Y estés sentada 4 horas, cuando todos se vinieron a meditar, vos te vas a dormir. Está todo bien. Porque el ritmo tiene que ser personal. Claro. ¿Entendés? Porque pasó eso, porque sucedió así. La única condición, así como la meditación menor es de media hora, es que el mínimo de meditaciones son 6 horas diarias. No puede haber menos de 6 horas, porque si no, no tiene sentido. O sea, en un retiro la mínima son 6 horas. Como lo que hacemos acá sería. Exacto, una jornada son 6 horas de meditación. Eso es lo mínimo. Si ponen más, van a ver que hay otro resultado. ¿Sí? Entonces vamos a organizarlo todo y vamos después le decimos cuánto es, digamos, de que aportar para comprar los alimentos y demás, o las cosas que sean necesarias. Por ahí espiralitos para los mosquitos, esas cosas, digo, de organización. Pero vayan pensándolo bien porque estaría bueno que por lo menos el viernes anterior ya sepamos todos los que vamos a ir. ¿Sí? Para reservar los lugares, ¿viste? Si después somos muchos hay que llevar carpa, hay lugar para poner carpa, pero ¿quién va a ir a la carpa? ¿Sí? Y el lunes terminamos a las 9:30 de la mañana. A partir de ahí se pueden ir si quieren, ya, pero la intención es limpiar el lugar, como digamos, vamos a limpiar todos los días, porque lo mantenemos, almorzar, tomar un descanso de 1 hora, una cosa así, y a eso de las 2 de la tarde, en vez de hacer la sentada que haríamos, hacemos la charla final. ¿Sí? La charla final es porque yo les voy a dar unas recomendaciones específicamente, porque no es que salen, como muchos de ustedes nunca hicieron un retiro tan largo, no es que salen a patear tacho de basura. ¿Sí? Hay que andar con cuidado porque van a salir y van a entrar al mundo y van a decir, ¿dónde me metí? Quiero volver allá. Claro, eso es lo que te iba a preguntar. Claro, Sí. no quiero volver, le va a pasar eso. Entonces, Si esa previo charla... y posterior, sobre todo posterior a ese retiro, nada, hay algunas indicaciones Sí, de la vida sí, cotidiana. hay indicaciones por lo menos esa primera semana para que no se asusten. No les va a pasar, digamos, si la cosa fue bien entendida va a estar todo bien, pero van a sentir impactos, ¿sí? O van a sentir que están, no sé, en el quinto cielo, bajan a conectarse con esta especie. Que coincide con ser la especie de uno, ¿sí? Pero es muy importante, ¿está bien? Algunas cosas van a tender a tener cierta zozobra, pero es muy hermoso y muy maravilloso si uno tuvo determinadas experiencias, ¿sí? E invita a seguir practicando, que es lo importante, ¿está bien? Entonces esa charla final es solo para eso, no se va a leer ningún sutta, solo es una charla de recomendaciones. Y en ese momento tomamos unos mates, ahí sí, podemos comprar algo para la merienda, y 4 de la tarde, 4:30, ya nos estaremos yendo, ¿sí? Para que puedan el martes volver a trabajar y tengan tiempo, ¿sí?
Así que piénsenlo y traten de ir diciéndome, que yo voy a ir tomando nota de los que ya lo deciden, así podemos organizar la cantidad de comida y demás. ¿Bien? Supongo que en menor medida, ¿no? Pero pasa un poco cuando uno sale de acá, Sí, más allá de que sí, yo sí, siento sí. que también después de salir de la jornada de hoy, Sí. ¿no? Como la vuelta, Sí, como maravilloso. Es maravilloso. Yo te digo la verdad, para mí es maravilloso volver e encontrarse con todo el mundo, es maravilloso. Es maravilloso porque empezás a ver otras cosas. Es la forma más maravillosa de entender. testear la comprensión. ¿Qué entendiste? ¿Qué no entendiste? Y lo que entendiste, qué bueno, qué bien que me siento. Y lo que no entendiste y te volviste a chocar, en realidad que sigan sin entender. Porque vuelvo a hacer lo mismo. Buenísimo. Ni más ni menos. El nirvana se testea con los preceptos, se testea con el entorno. Es una de las formas básicas. ¿Qué pasa con los preceptos? Ahí vos te das cuenta si esa experiencia fue genuina o fue una cosa... Sí, sí. Pero bueno, yo les digo a modo personal, estoy muy entusiasmado con ese retiro, tengo muchas ganas de hacerlo. Porque creo que para varios de ustedes va a ser una experiencia fantástica y hermosa y que les va a traer una cantidad de comprensión que después del retiro van a ir desglosando poco a poco y van a decir, no, ¿quién era esa persona que le pasaba esto? Y ahora, sí, le agarra, ¿no? No importa. Bueno, vamos a compartir mérito. No tan lejos. No se ve nada. Ahí va. Muy bien. Que los que sufren terrorizados, que los afligidos sean todo dolor, que todos los seres encuentren alivio, que todos todos los seres compartan este mérito y hemos adquirido de todo tipo de felicidad. todos los seres Que habitan el espacio y la tierra, sin nada de gran poder, guardan este mérito nuestro y que por mucho por mucho tiempo protejan la dispensación del Buda. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Chao, Cele. Chao. ¿Qué horas acá, no?